Bueno, chicos, buenos días a todos. Vamos a continuar viendo los cintigramas renales hoy del sistema urinario, ¿no es cierto? Y la semana pasada vimos los cintigramas renales estáticos, en lo cual utilizábamos el fármaco DMSA, marcado con tecnesio 99 metestable, el cual dijimos que tenía una cinética lenta. Por tanto, se administraba el radiofármaco y el cual se iba a captar principalmente a nivel de la corteza renal, ¿ya? En menor, casi el 40% del radiofármaco que se administra al paciente se localiza a nivel de la corteza renal y más o menos el 25% se excreta. Por tanto, no era un fármaco especial, ¿no es cierto? O no nos servía para visualizar la excreción del riñón, sino que solamente, principalmente, valorar la corteza renal. Y cuando, principalmente dijimos, cuando hay pacientes con infecciones urinarias recurrentes, por lo general esa es la solicitud que más se da, y para ver, ¿no es cierto?, si hay alguna cicatriz a nivel de la corteza renal. Una cicatriz, recuerden que era como en forma de saca-bocado. Estas cicatrices muchas veces aparecían en un inicio de las infecciones, ¿no es cierto? Y luego a los controles posteriores ya habían sanado, por tanto podían ser reversibles, pero a otras veces quedaban por siempre y ahí había que tener cuidado, nosotros hacíamos con el paciente. Bueno, lo importante es que este radiofármaco se administra intravenosamente, pero dijimos que este fármaco también tenía la particularidad que podíamos administrarlo intramuscular en caso de que no pudiésemos encontrar la venita en el niño, porque por lo general es un examen que se da en los niños. Y luego esperábamos 2 a 4 horas, por lo generalmente en los niños 2 horas, en los adultos un poquito más, y veíamos, tomamos 4 imágenes, en realidad 3 básicas, que son la posterior, la oblicua posterior derecha y la oblicua posterior izquierda, pero la anterior, muchos servicios lo dejan reservado solo en presencia de riñón en herradura, pero hay otros servicios que no, que lo toman como parte del protocolo. Entonces ahí sería anterior, posterior, oblicua posterior derecha y oblicua posterior izquierda. ¿Ya? Y lo que debíamos observar era una distribución homogénea del radiofármaco al nivel de la corteza renal. Recuerden que como se elimina solamente un 25% por excreción, igual iba a haber captación a nivel de la médula renal, pero disminuida en comparación con la corteza. Ahí sacamos la función renal, ¿no es cierto? En el fondo, que lo normal iba a ser entre 50% más menos 5. Sacamos la función renal en proporción de la función renal total del paciente, cuánto trabajaba en función de esa función renal el riñón, ¿ya? Y era 50% más menos 5. Bueno, hoy día vamos a continuar con los estudios de cintigrama renal dinámico, o también conocidos como renogramas. Ahí, no, ahí sí. Entonces, DMSA era el radiofármaco para el cintigrama renal estático, y para los renogramas utilizamos el DTPA, el MAC3 o el EC. ¿Por qué renograma? Porque es un estudio dinámico. Acá la cinética del radiofármaco es rápida, o sea, entra el radiofármaco, es captado, ¿no es cierto? Y es eliminado. Por tanto, ¿cómo debería ser la administración de este radiofármaco? Bajo cámara. Bajo cámara, muy bien. Acá es posible que estudiemos 3 fases: la perfusión, la llegada, ¿no es cierto?, cómo perfunde el radiofármaco en los riñones, cómo es captado y cómo es eliminado. Ya estas 3 fases se estudian. Y principalmente se utiliza el DTPA o el MAC3, y el MAC3 también puede ser el EC, ya que muchas veces dejan de fabricar el MAC3 y se reemplaza por el EC. Ya, pero estos dos son principalmente los que se utilizan. El DTPA, que es un agente de filtración glomerular, acuérdense que vimos las distintas eh,
todas las posibles, ¿no es cierto?, etapas que se producen en el nefrón para finalmente formar la orina, perdón, y el MAC3, que es un agente de secreción tubular. El DMCA, recuérdense que se localizaba principalmente a nivel de las células del tubo contorneado proximal. O sea, no se filtraba, pasaba directamente, ¿no es cierto? Entraba por la arteriola aferente, salía por la eferente y ahí pasaba, ¿no es cierto?, hacia el tubo contorneado proximal. Bueno, los renogramas están indicados principalmente, ¿no es cierto?, cuando uno quiere hacer diagnósticos de uropatías obstructivas, cuando hay un traumatismo a nivel renal, muchas veces cuando quieren evaluar el trasplante, si el riñón está funcionando bien después de un trasplante, cuando hay litiasis, también cuando hay diagnóstico de hipertensión de origen renovascular. ¿Ya? Esas son como las principales indicaciones por las cuales a ustedes le van a solicitar un estudio de renograma o un estudio dinámico de riñón. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que se administra el radiofármaco en forma por vía intravenosa, vamos a poder visualizar, ¿no es cierto?, el funcionamiento de los riñones, que les vuelvo a decir, la perfusión, la captación y la eliminación, o sea, cómo llega el radiofármaco a los riñones, esa es la perfusión, la llegada, la captación y posteriormente la eliminación hacia los uréteres y finalmente hacia la vejiga. Todo eso se observa. Entonces, acá sí, si hay alguna obstrucción, hidronefrosis, alguna estenosis, ¿no es cierto?, que es una disminución, o una ectasia, que es una dilatación, la vamos a poder observar con este tipo de exámenes. Bueno, vamos a partir viendo el cintigrama con DTPA. En realidad, el protocolo de adquisición con DMCA, o sea, con DTPA o MAC3, es el mismo, solamente nos cambia el radiofármaco. Una vez que se administra el DTPA vía intravenosa, este se va a distribuir en el espacio extracelular y rápidamente se va a ir a aclarar, o sea, va a ir siendo eliminado o llevado, ¿no es cierto?, hacia los riñones. ¿Y cómo entra al riñón? ¿Cómo es aclarado vía renal? Por la filtración glomerular. O sea, el 100% de lo que llega por la arteriola aferente hacia el glomérulo de Malpighi es filtrado, ¿no es cierto?, a través de filtración glomerular. ¿Ya? Por tanto, nos va a permitir, es un radiofármaco que nos va a permitir evaluar la filtración glomerular. ¿Ya? Es importante eso porque lo utilizamos para los estudios de cuando se quiere evaluar, ¿no es cierto?, la posible hipertensión que sea de origen renovascular, cuando se quiere confirmar. Se tiene una unión, una proporción baja de unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? Es rápida la excreción renal, 50% de la dosis inicial ya está en la orina las primeras 2 horas y a las el 96% ya a las 24 horas. Tiene una excreción renal rápida, pero una baja unión a las proteínas plasmáticas una vez que, ¿no es cierto?, se administra vía intravenosa. Entonces, luego de la administración, hay etapas que vamos a observar nosotros en la imagen. Recuerde que acá la adquisición comienza desde el tiempo cero. O sea, yo acuesto a mi paciente en el detector, en la camilla, perdón, le pongo el detector en la ubicación que corresponda, centro a nivel de los riñones, porque acá, a diferencia del DMCA, cuando yo voy a acostar al paciente y pongo el detector, no veo nada en el monitor porque todavía no se ha administrado el radiofármaco. Por tanto, no está detectando nada. Entonces, los centro al paciente como un abdomen simple. En la parte superior del monitor deberían quedar los riñones y en la parte baja la vejiga. Si yo veo que el paciente es muy grande, privilegio que se vean los riñones en la parte superior, no importa que hacia abajo me quede un poco cortada la vejiga, ¿ya? Pero eso es lo que tengo que privilegiar primero, los riñones. Y después, en otra imagen que se toma, que es la postmiccional, que ya vamos a ver cómo es los tipos de adquisiciones que vamos a hacer, ahí incluyo toda la vejiga. Si me queda cortada la vejiga, bien, da lo mismo.
no es que dé lo mismo, pero es menos grave. Si me quedan cortados los riñones, el examen no me sirve. Al paciente lo irradié de más y voy a tener que volver a repetir el examen, porque va a quedar cortado y para hacer los cálculos de la función renal en los estudios dinámicos, necesito tener todos los riñones. Bueno, igual que en el estudio estático, pero si no, si me queda cortado, el examen no sirve y hay que volver a realizarlo. Una vez que yo administro el radiofármaco, es filtrado, ¿no es cierto? El 100% tiene filtración glomerular y empiezo a ver las imágenes ya de captación del riñón. Voy a ver que entre los 3 y 4 minutos post administración del radiofármaco voy a ver una captación cortical máxima. Ahí es donde máximo voy a ver la captación cortical, porque después acuérdense que este se excreta. A los 5 minutos ya voy a estar observando sistema colector. Y ya entre los 8, 10 minutos, la literatura dice entre 10 a 15, pero no es tan así, ya veo captación a nivel de la vejiga. ¿Ya? Esto es lo que dice la literatura post administración del radiofármaco, que voy viendo en la imagen. Como este se va a filtrar, acuérdense que este se filtra completamente en el glomérulo de Malpighi, por lo cual la extracción es menor que otros. Ya la filtración corresponde, recuerden que la filtración glomerular, lo vimos en la primera clase, corresponde al 20% de la función renal. Ya entonces la extracción va a ser menor que otros radiofármacos, como por ejemplo el MAC3. El MAC3, este es un fármaco, ¿no es cierto?, que es un compuesto aniónico, es aniónico y es lipofílico, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Yo lo administro y se va a distribuir en el compartimiento plasmático uniéndose a proteínas plasmáticas en un 90%, a diferencia del DTPA que solamente se une en un 5%. Y aunque hay alguna literatura que dice que 100% su aclaración vía renal es por secreción tubular, la verdad es que solo un 98% es aclarado vía renal, pero hay literatura que lo toma como 100% de secreción tubular y solamente un 2% se filtra a nivel del glomérulo de Malpighi. Como es casi muy poca la proporción en comparación de la secreción tubular, por eso hay literatura que lo considera 100% secreción tubular, pero realmente es solo un 98% de secreción que se aclara en el riñón vía secreción tubular o por secreción tubular. Entonces, una vez que nosotros los administramos, al paciente va a tener una excreción rápida. El 70% de la dosis, a diferencia, ¿no es cierto?, del DTPA, ya aparece en la orina a los 30 minutos. Por tanto, va a tener una extracción renal mayor que el DTPA. Ahora, ¿qué sucede con el MAC3? El MAC3 es idealmente recomendado en pacientes menores, en pacientes con insuficiencia renal, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el fármaco de elección en los estudios renales. En realidad, ojalá uno pudiera hacer todo con este fármaco, sobre todo en estos pacientes. Pero el costo del fármaco muchas veces hace que se use el DTPA en situaciones que no va a influir el uso del DTPA. ¿Qué pasa con este fármaco? Les decía yo que es un fármaco de elección. ¿Por qué? Porque tiene una mayor tasa de extracción renal y por ende va a tener un patrón fisiológico mejor que el DTPA. ¿Qué quiere decir esto? Que va a mostrar un mejor detalle anatómico a la vez que yo evalúo la perfusión y la funcionalidad del riñón. Ya al tener una mayor tasa de extracción, me muestra más patrones fisiológicos en comparación del DTPA. ¿A qué me refiero con que muestra más patrones fisiológicos? Que voy a ver más detalle anatómico. Recuerden que para ver específicamente anatomía, yo utilizo el DMCA, pero en situaciones que yo además debo evaluar la funcionalidad del riñón, el MAC3 me demuestra, es mucho mejor que el DTPA
Porque con el DTPA y el MAC3 yo podría evaluar la funcionalidad del riñón, o sea, la captación, la perfusión, la captación y la excreción. Por tanto, si yo tengo que evaluar eso, pero a la vez quiero ver más detalles fisiológicos, voy a utilizar el MAC3. ¿Y por qué se utiliza en los niños menores? Hay literatura que dice menores de 1 año, otros dicen menores de 2 años, porque el desarrollo renal de esos niños todavía es insuficiente. Hay una inmadurez del desarrollo renal y este estudio con MAC3 me va a demostrar, me va a permitir ver mejor, ¿no es cierto? Con más fidedigna la información que me va a entregar tanto de la anatomía como de la funcionalidad del riñón. Ya por eso, en ese tipo de pacientes es recomendado el MAC3 en comparación del DTPA, siendo que ambos me muestran perfusión, captación y excreción. Pero si a eso le quiero sumar un mejor detalle fisiológico, o sea, anatómico, me voy por el MAC3. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a los dos fármacos que se utilizan? Entonces es útil, ¿no es cierto? Voy a poder visualizar sistema colector, evaluar si hay alguna obstrucción renal. Me permite, ¿no es cierto?, el MAC3. Ya el DTPA también. Pero el MAC3, como les decía yo, está especialmente reservado su uso para niños menores de 1 año o 2 años, que hay literatura que lo dice, pacientes trasplantados y pacientes con algún grado de insuficiencia renal. Para este tipo de pacientes exclusivamente está recomendado el uso del MAC3. Ya para evaluar obstrucciones, litiasis, etcétera, da lo mismo DTPA o MAC3. ¿Cómo es el protocolo de adquisición independiente si yo use el MAC3 o el DMCA? Primero al paciente se le indica que se hidrate. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno cita al paciente a realizar el examen, recuerden que acá llega el paciente inmediatamente al equipo y a administrar la dosis, porque es bajo cámara la administración del radiofármaco en los estudios de renograma, o sea, en los estudios dinámicos de riñón. Entonces al paciente uno le indica que previo a venir a tomarse el examen, se tome unos 2 vasitos de agua, que venga hidratado ya desde la casa. Ya sea el DTPA, que es el ácido dietileno pentacético, o el MAC3, el mercaptocetiltriglicina, cualquiera de los dos, o el EC, que es el etilcisteína, cualquiera de esos, la dosis de adulto es de 7 milicurie. Antiguamente la dosis era 15 milicurie y después de estudios que se hicieron, se bajó la dosis porque se vio, ¿no es cierto?, que con 7 milicurie en los adultos, casi la mitad, el estudio funcionaba tal cual como si yo le administrara 15 milicurie. Entonces acá se bajó la dosis del paciente y hoy en día, ya hace muchos años atrás en realidad, ya la dosis quedó en 7 milicurie. La forma de administración, dijimos, intravenosa en forma de bolo, o sea, rápidamente, así como cuando administran los medios de contraste y colocado bajo cámara. Se pone la vía, ¿no es cierto?, al paciente, se cerciora que la vía quede, ¿no es cierto?, esté bien permeable y en forma de bolo administro el radiofármaco y por detrás con suero. Por tanto, por lo general acá la vía se utiliza con llave de 3 pasos para por un lado tener ya conectada el radiofármaco y por otro rápidamente el suero para producir este efecto de bolo. ¿Ya? Es importante. Entonces pongo la mariposa o la bránula, yo les digo, yo siempre administro dosis con mariposa, la llave de 3 pasos, por un lado el radiofármaco y el suero. Dejo abierto el paso del radiofármaco, cierro, queda abierto el paso del suero y administro rápidamente el suero en forma de bolo. ¿Cuál va a ser el protocolo de adquisición? Bueno, dijimos que se administra bajo cámara y cuando yo comienzo a administrar o al momento que yo ya vea en el monitor la aorta, ¿no es cierto?, que la voy a ver en la parte superior, ¿no es cierto?, inmediatamente comienzo la adquisición. O muchos otros, el protocolo que hacen es que
inyectan el bolo y inmediatamente comienza la adquisición. Eso va a significar que en los primeros 2 frames más o menos no voy a observar nada y ya del tercer frame empiezo a observar la aorta. Da lo mismo, esas 2 técnicas está bien. Si apenas observo aorta, comienzo la adquisición, o apenas administro el radiofármaco, que es lo ideal en realidad. Yo apenas administro el radiofármaco, enter. No importa que los 2 primeros o el primer frame me quede sin nada de adquisición. ¿Ya? Entonces voy a hacer mi adquisición de imágenes dinámicas. Recuerden que las imágenes dinámicas, los estudios de imágenes dinámicas se pueden hacer en fases, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Cuando hicimos el cuadrito, fase 1, fase 2, fase 3, cuando vimos los tipos de imágenes, ¿lo recuerdan? Sí, profe. Ya. El paciente debe estar en decúbito supino y el detector, por supuesto, la proyección que importa es la PA. Ya, y los centros yo les decía como un abdomen simple, pero por posterior. Ahora, si el equipo es doble cabezal, va a quedar tanto por anterior como por posterior, pero si es solo de un cabezal, tengo que girar el cabezal y poner al paciente con el detector por posterior. Voy a utilizar una matriz de 64,64 porque es un estudio dinámico. Dijimos que los estudios dinámicos, matriz de 64 por 64. Y acá vamos a hacer la adquisición en 2 fases. A pesar que vamos a observar perfusión, captación y excreción, pero para efectos de tomar el estudio, lo vamos a hacer en 2 fases, porque en la primera fase vamos a ver la perfusión y lo que es captación y excreción se hace en una sola fase, ¿ya? Entonces, la primera fase donde vamos a evaluar la perfusión, vamos a observar o vamos a tomar imágenes de 1 segundo por 60 segundos. O puede ser imágenes de 2 segundos por 30 segundos. ¿Qué quiere decir esto? O por 30 frames, mejor dicho. ¿Cuánto va a durar la imagen? Sí, para que no se enreden. Puedo tomar 60 imágenes de 1 segundo o 60 frames de 1 segundo, mejor dicho, o 30 frames de 2 segundos. Ahí sí quedó más claro. ¿Cuánto tiempo entonces dura esta primera fase? ¿Cuánto tiempo de adquisición dura? Un minuto. 1 minuto, que a eso corresponde a la fase de perfusión. 1 minuto observo cómo es la perfusión del fármaco en los riñones, cómo es la llegada, la vascularización en el fondo de lo que estoy evaluando. Ahí voy a observar cómo les pongo acá el flujo sanguíneo, cómo es la llegada, ya la perfusión del riñón. Y una segunda fase que acá va a ser 1 frame cada 15 segundos. Este primero hay protocolos que lo hacen 1 frame por 60 segundos, o sea, 1 segundo dura cada frame y lo tomo por 1 minuto, que es lo mismo. Se lo digo de todas las formas en cómo lo van a poder encontrar ustedes en la literatura. Y el otro van a ser 1 frame que dura 2 segundos cada uno y voy a hacer 15 frames. Por tanto, si yo calculo que esta parte dura 1 minuto y esta otra 29 minutos, porque acá estoy haciendo un frame de 2 segundos cada uno y voy a hacer que en total de 29 minutos voy a tener que todo el estudio, ¿cuánto dura? 30 minutos. 30 minutos dura esta primera parte del estudio, ¿ya? Entonces acá pónganlo, anoten lo que esto es decir, una imagen cada 15 segundos durante 29 minutos, es lo mismo que decir un frame de 15 segundos cada uno por 116 frames. Ya es lo mismo, porque tengo que hacer esta segunda fase de 29 minutos y esta primera fase de 1 minuto. Pero la fase de 1 minuto la puedo hacer en 2 modalidades, o de 1 segundo cada frame, 60 imágenes, o de 2 segundos cada frame, 30 frames, o 30 imágenes, como quieran llamarlo, pero frame es la palabra correcta. Y acá lo que voy a observar es la
captación y excreción. Por eso uno le dice como la función anal propiamente tal. Ahora, entre fase 1 y fase 2, como yo tengo que hacer 30 segundos, ¿hay tiempo de espera entre fase 1 y fase 2 del estudio? No, debería empezar No, al tiro. es al tiro. Termina la primera fase e inmediatamente comienza la segunda. Muy bien. Ahora, para yo poder estimular la excreción, se le administra diurético a los pacientes. En los niños se administra 2,5 miligramos por kilo de peso en tiempo cero. Este T0 me dice en tiempo cero. O sea, ¿qué hago? Al niño, a los menores, le administro el radiofármaco, le administro el suero, comenzó la adquisición y le paso también inmediatamente el diurético. ¿Ya? La furosemida o Laxur, 0,5 miligramos por kilo de peso. Se hace el cálculo ahí, ¿no es cierto?, dependiendo del peso del niño. Y en los adultos se administra 40 miligramos, 2 ampolletas, porque cada ampolleta de furosemida o Laxur trae 20 miligramos. Entonces se administran 40 miligramos a los 15 minutos post administración del radiofármaco. Hay algunos servicios que a los niños se lo administra a los 10 minutos por radiofármaco, pero hoy en día ya la mayoría lo administran en tiempo cero. Por tanto, cuando yo voy a llevar a mi paciente a la sala de SPEC a tomar el examen, lo acuesto todo, llevo mi bandeja con las protecciones correspondientes, con el suero, con el radiofármaco, con los insumos que voy a necesitar y con la jeringa ya listo el diurético. Ya eso es importante, uno tiene que organizar bien todo su material con el que va a trabajar antes de ir a hacer, ¿no es cierto?, de pasar con el paciente. Porque, ay, se me olvidó traer, voy, se me pasaron los tiempos. No, uno tiene que tener toda su bandejita, ¿no es cierto?, con los capachos correspondientes para proteger lo que tiene sustancia radioactiva y terminar, ¿no es cierto?, y poder realizar en forma correcta el examen. Una vez que yo ya hice la adquisición, administré la dosis, puse los parámetros, bueno, antes de administrar la dosis, por supuesto, cuando ya voy a entrar al paciente, tengo ya el computador de adquisición listo con todos los parámetros, el nombre, el root, cómo voy a hacer la adquisición, todo eso listo, cosa que llega, entra el paciente, lo acuesto, ubico bien el detector y comienzo inmediatamente, administro dosis y la adquisición, ¿ya? Una vez que terminamos de hacer esta adquisición de la fase 1 y la fase 2, hay que tomar o hay que adquirir una imagen postmiccional, que muchas veces en los niños, sobre todo en las guaguas, como usan pañal y se le administró un diurético, orinaron ya en la última parte de adquisición, o sea, cuando estamos tomando la fase 2, entonces ahí automáticamente también tengo la imagen postmiccional, pero en los niños más grandes y en los adultos, van a estar que se orinan. Dice, ay, tengo ganas, ya, aguanta un poquito, no les dice. Termina la adquisición de esta primera fase, o sea, de la primera y la segunda fase, corta la adquisición, ¿no es cierto? Se corta ya la adquisición, en total vamos a tener un display de 176 imágenes, 60 de la primera fase y 116 de la segunda. Va el paciente al baño a orinar. Recuerden que uno vaya al baño, pero tiene que dar todas las instrucciones al paciente. Vaya al baño, orine y vuelve. Va el paciente, orina, vuelve, se acuesta y ahí tomamos la fase postmiccional, de la cual podemos tomarla de dos maneras. Hay médicos nucleares que les gusta la fase postmiccional en una sola imagen estática, pero a la mayoría prefieren un estudio dinámico también postmiccional. Entonces ahí voy a tomar, pongo estudio dinámico, postmiccional y tomo unos 6 frames de 15 segundos cada uno. Y si hago una imagen estática, una sola imagen estática como de 1 minuto y medio, 2 minutos. Solamente para tomar la vejiga en fase postmiccional. O sea, post que haya orinado. Profe, Dígame. ¿cuántos frames eran para esta imagen? Es que no lo escuché bien. ¿Para qué imagen? Para la postmiccional Si uno lo hace dinámico, claro. mira, 4 o 6 frames. Es relativo. Yo por lo general lo hago en 6, pero hay otros colegas que lo hacen en 4. Si es solamente tener imagen de cómo quedó la vejiga, cómo fue el residual de la vejiga. Pero uno lo toma desde vejiga hacia todo lo que observe para arriba.
pero entre 4, 6, 5 frames más o menos. De unos 15 segundos. Hay otros que lo toman unos 6 frames de 10 segundos. Esa parte es ya cómo está organizado el protocolo en el servicio. Porque por lo general todas estas adquisiciones están guardadas, los protocolos. Uno entra a renal dinámico y está tan listo como es el protocolo de cada examen de adquisición. Y a veces hay que hacer variaciones, sí, de acuerdo a alguna condición específica del paciente. Pero en los computadores de adquisición, por lo general, todos estos protocolos del óseo, del tiroide, de todo, están ya guardados. Y uno entra y ingresa los datos del paciente nomás. ¿Ya? Una vez que yo ya termina la fase postmiccional, que muchas veces les digo en los niños ya va incluida. Ahora, si es que en el menor terminó y tiene así la vejiga y no orinó, la mamá lo toma en brazo y lo pasea un poquito esperando a que orine. Una vez que orinó el niño, uno le solicita a la mamá que le cambie el pañal. Hay mudadores especiales en medicina nuclear para estas guaguas. Le cambia el pañal, lo desecha ahí en el basurero de radioactivos que hay en el servicio, le pone un pañal nuevo y ahí pasa a tomar la imagen postmiccional, ¿ya? Pero por lo general los niños ya orinan cuando uno está haciendo la segunda fase, la de captación y excreción. Una vez que yo hago una visualización visual, ¿no es cierto? Una valoración visual del estudio, pero acá se hace un procesamiento cuantitativo. Entonces, voy a ir al procesador, ¿no es cierto?, donde uno procesa estudios dinámicos de riñón, pincho esa carpeta, ¿no es cierto?, de los estudios dinámicos y me va a mostrar todo este display de imágenes que tomé, ¿no es cierto?, como en modo cine. Me lo va a mostrar en modo cine todas estas 176 imágenes que queda como un modo cine, porque se suman todas. Entonces me indica que yo tengo que generar ROI, pero para generar ROI yo tengo que primero determinar una imagen para generar el ROI. Por tanto, genero el ROI, o a veces también ya está determinado entre las imágenes donde veo mejor captación cortical, o sea, más o menos como a los 3 minutos, ahí hago una sumatoria de imágenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quiero evaluar bien todo el contorno del riñón para poder generar los ROI, no me vaya a quedar mal. Entonces, dibujo, acá te va a aparecer un cuadradito donde tú dices que te sume todas las imágenes desde el minuto tanto al minuto tanto y te aparece acá una sola imagen. Que por lo general uno utiliza donde tú tienes mayor visualización de la corteza renal para poder estar seguro de los límites del riñón que vas a dibujar. Y generas los ROI del riñón izquierdo, del riñón derecho, te va indicando ROI del riñón derecho, ROI del riñón izquierdo, Enter, y te va a aparecer automáticamente estas curvas, que son curvas de actividad versus tiempo. Acá yo tengo la actividad versus el tiempo que voy a abarcar todo, desde donde todavía, miren, acá no había captación en el riñón, y acá ya empiezo a ver la perfusión. Acá llegó un pic donde veo la captación y luego la excreción. ¿Se fijan? Ya vamos a ver con más detalle la curva. Pero eso es lo que me está reflejando esta curva. Actividad versus tiempo. ¿Pero el tiempo de qué en este caso, en este tipo de estudio? De la perfusión renal, de la captación y de la eliminación. ¿Se entiende? Ya vamos a ver esta curva con mayor detalle. Entonces, acá se los pongo. Generalmente el software permite obtener las curvas de datos de tiempo al pic, tiempo al medio y tiempo, relación máxima de captación entre ambos riñones, ¿ya? Pero lo que me interesa es que entiendan qué significa esta curva, que la tengo un poquito más adelante. ¿Cómo voy a interpretar? Acá me va a aparecer un display, acá hay un display que uno hace una sumatoria porque en realidad son 176 frames, 176. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya son 176 hacia abajo. Acá ustedes pueden observar que veo captación, y acá ya empiezo a ver eliminación, miren, acá ya veo uréteres y ya vejiga, y acá ya casi no veo, ya no hay
fármaco en los riñones, sino que solamente vejiga. Acá se hace una sumatoria de imágenes para tener representativas de cada una de las etapas, ¿ya? Pero eso lo hace el software en forma automática. En un estudio normal, yo voy a ver la fase de vascular, la fase de perfusión, simétricamente en ambos riñones. Después la fase parenquimatosa, o sea, la de captación, voy a ver una distribución homogénea del radiofármaco en ambos riñones. Y voy a ver una fase de eliminación que no voy a ver diferencia entre un riñón y otro, sino que no hay evidentes alteraciones. Es simétrico también la eliminación del radiofármaco. Eso es un paciente totalmente normal. ¿Ya? Y la imagen que se visualizaría es algo así. La captación súper simétrica en ambos riñones, siempre hay un riñón más abajo que el otro, etcétera. Miren, la eliminación muy simétrica, vejiga, vejiga. Esto es un paciente y esta curva que desde cero, desde cuando no hay nada en los riñones hasta cuando está llegando, perfundiendo, acá logro la captación máxima y luego la eliminación, esta es una curva totalmente normal de un paciente de renograma. Con MAC3 o con DTPA, da lo mismo. Ya no estamos evaluando eso. Entonces, acá tengo la curva. Se fijan que si nos vamos con detalle a la curva, desde cero parto y llego acá a un pic y se genera como una meseta, porque esta es la fase de captación. Acá es donde empezó a captar el riñón y captó una captación máxima. Y luego la eliminación. ¿Por qué la eliminación es tan brusca? Recuerden, porque se le administra un diurético al paciente justamente para lograr esto, ya para poder evaluar bien la fase de excreción en el paciente. Estas son sumatorias de imágenes, ¿ya? Que se hacen porque imagínense generar un display de 176 frames es mucho, entonces uno va sacando de la parte de perfusión, de la fase de captación y de la fase de eliminación, va seleccionando para formar, ¿no es cierto? Y ahí el equipo lo hace en forma automática, tú seleccionas, pero él te pone después y te las pone en un display con menos cantidad de imágenes. Eso es lo que se observa, ¿ya? En el estudio de renal. Ahora, dijimos que ¿alguna duda hasta ahora? Esto que quiero que les quede claro, la curva. Perfusión, acá está perfundiendo, está llegando el fármaco. Y acá captación, esta fase menos pronunciada tiene relación con la captación y acá ya la excreción del radiofármaco. ¿Alguna duda? Ya. Este estudio de renograma tiene una variante que se denomina que es un estudio de renograma con estímulo del captopril. Y esto es para evaluar principalmente pacientes con hipertensión arterial y que se sospecha que su hipertensión es producto o es de origen renovascular. Por tanto, acá se le realiza este estudio, este renograma, con estímulo de captopril. Se puede utilizar captopril o enalapril, ¿ya? Da lo mismo, en cualquiera de los dos casos es el mismo protocolo, solamente cambia este estímulo que se le realiza durante el proceso de este examen. Entonces, ¿qué pasa? Si uno dice que acá lo que se le hace al paciente es un estudio normal, renograma, y después un renograma, pero con estímulo de captopril, en el fondo se le hacen como dos exámenes al paciente. En palabras generales, cuando el renograma que está con estímulo de captopril no es normal, ya ahí por lo general se hace el basal, pero en muchos, o el estudio normal, sin estímulo, pero por lo general en los servicios se hacen inmediatamente los dos. ¿Por qué se hace este estudio? ¿Cuál es la idea? Acá esta es la que yo decía, esta debería ir antes, disculpen, me quedó más adelante. Olviden lo del captopril por un minutito. Yo decía, ¿por qué no está esta imagen? Y me quedó pasada, era antes, perdón. Acá es para explicarles la curva, ¿ya? Esta es la curva que se utiliza. Entonces acá, en un tiempo 1, la divido en 3 la curva. Es la misma curva que les mostré adelante para cuando se hace el procesamiento del renograma.
Esta es la curva, pero acá la estamos, ¿no es cierto?, esquematizando mejor. Tenemos acá esta primera fase que es desde cero, desde cuando no hay nada en el riñón, empieza a haber captación, porque lo que estoy midiendo acá es la actividad que está teniendo el riñón, o sea, el número de cuentas que está teniendo el riñón a lo largo del tiempo. Pero esta me representa esta primera parte de la curva, la perfusión. Esta segunda parte de la curva, la fase de captación cortical, ¿ya? Donde el máximo vamos a tener entre el minuto 3 y 4, pero ya es casi a partir desde el minuto 1. Pero el máximo pic lo vamos a tener más o menos al minuto 4. Y luego la fase de aclaramiento o de excreción renal, ¿no es cierto? Cuando ya se va y él va a ir hacia los tubos colectores en la orina. Ya, esta es la curva y esto lo tienen que entender, porque yo no saco nada, hago los ROI y genero la curva y no entiendo la curva. No, chicos, ya creo que se lo he dicho un montón de veces. Para eso no necesitamos estudiar 5 años para ser meros apretador de botones y todo de memoria, sin comprender. Debemos entender qué es lo que estamos obteniendo. ¿Ya? Ya, bueno, ahora vamos a seguir porque deben seguir las de... Ah, ya, no. Lo que pasa es que acá se las puse que también existe este estudio, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora vamos a ver el análisis de las imágenes. Bueno, esto es lo que interpreta, ¿no es cierto?, la curva del renograma. Y frente a la imagen que vamos a obtener, vamos a poder obtener distintas imágenes. ¿Ya? Por lo normal es que el tiempo peak que se ve, ¿no es cierto? Hay situaciones que este tiempo peak de captación o del máximo de captación a nivel de la corteza renal, lo vamos a ver, como yo les decía, entre el minuto 3, 4. Pero a veces hay alteraciones que me van a producir que este peak se prolongue y sea posterior a ese tiempo. Por ejemplo, algunas alteraciones de la filtración, ¿ya? O de problemas de la presión, ¿ya? Porque muchas veces hay estenosis de la arteria renal y eso va a producir problemas en la presión del paciente, pero que el riñón lo compensa. Ya lo vamos a ver eso cuando hagamos el estudio de captopril. Cuando hay daños en el parénquima también se puede producir, ¿no es cierto?, este pico se vea prolongado en el tiempo, o obstrucciones. El T medio de eliminación normalmente en un paciente normal está, porque es un dato, el T medio de eliminación es un dato que te entrega cuando uno hace el procesamiento, parte de la información que te entrega el computador cuando tú haces, ¿no es cierto?, generas los ROI y después te va a dar la función renal. Dentro de esos datos que te entrega el T medio de eliminación, ¿no es cierto?, lo que se va a demorar el paciente en la eliminación, el T medio, y lo normal es que sea entre 10 a 15 minutos. Con un T medio de eliminación de 10 a 15 minutos estamos dentro de los rangos normales. ¿Qué puede pasar o con qué me puedo encontrar? Por ejemplo, con una hidronefrosis no obstructiva, o sea, yo veo acá una dilatación, miren acá, en comparación con el otro riñón, hay una hidronefrosis, pero que no obstruye el riñón, porque si cierto es más lento, pero veo eliminación finalmente. Miren, acá veo uréter y hay eliminación. Si yo comparo la captación de acá a la captación de acá, hubo eliminación en ese riñón, más lenta, por eso la curva en ese riñón va a ser así. Perfusión, captación, y ahí se queda en el tiempo y luego recién elimina, pero no es obstructiva porque responde al estímulo del diurético y elimina. Se demora, pero elimina. Por tanto, la curva que voy a obtener, si bien es más prolongada en el tiempo, pero veo todas las fases. Perfusión, la captación que ahí queda y lentamente está eliminando. No es una caída brusca de eliminación, sino que lentamente va eliminando. Este ¿no es cierto? Es una imagen típica de curva en un paciente no obstructivo, que tiene algo, ¿no es cierto? Una hidronefrosis, ¿no es cierto? Pero que no obstruye, no está obstruyendo finalmente la eliminación del radiofármaco. Ahora, acá tengo un paciente con anulación renal, ya. Un riñón no capta nada. Miren, no hay anulación renal. Este riñón, con suerte, captó algo
que es lo poquitito que yo vi acá, que captó, y ahí permaneció en el tiempo. Esta curva es solo de este riñón, porque acá tenemos la del otro riñón, la verde que se ve un poquito. El otro riñón bien, perfundió, captó, empezó, la perfusión acá, empezamos con la captación, captó, logró un pic y eliminó, ¿ya? Pero este otro riñón no. Captó algo, un poquito nomás, y ahí quedó en el tiempo. Este acá es un ejemplo de anulación renal. Acá tenemos un estudio con un renograma, ¿no es cierto?, con ectasia no obstructiva. ¿Ustedes saben lo que es la ectasia? No, profe. La ectasia es una dilatación, miren, hay dilatación en ambos riñones, pero no obstructivo porque finalmente eliminan. ¿Se fijan? Captación, perfusión, perdón, captación, eliminación en ambos riñones. Acá va la verde de un riñón y acá la curva roja del otro. Pero ambos riñones están dilatados. Esa es la ectasia. Tienen que manejar esos términos. Ectasia, ectenosis, ¿ya? Es importante. La ectenosis es una disminución, la ectasia, dilatación. No solamente se manejan acá en medicina nuclear, eso en todos los estudios a nivel médico. Y acá les estoy mostrando patrones más o menos para que tengan claro. Acá tengo un paciente normal. Perfusión, captación, eliminación. Acá hay una dilatación, pero no obstructiva, que es como vimos el ejemplo allá. Hay perfusión, llegamos a la captación y eliminó. Acá hay un paciente que está obstruido, o sea, perfunde, capta y ahí queda en el tiempo porque no hay eliminación del riñón porque está obstruido. ¿Ya? Estos son para que tengan, ¿no es cierto?, los ejemplos. Más o menos cómo se generan, cómo son las curvas. Ya, y acá más ejemplos. Bueno, y acá también obtengo la función renal. Y acá sí es la función renal, ¿no es cierto?, cómo está funcionando cada riñón. Y lo normal igual es 50% más menos 3. Esta es la información que obtengo de un renograma, ¿ya? Esta es la que obtengo. Entonces acá voy a tener el pic, en qué minuto tuvo el pic el riñón izquierdo. Miren, acá el riñón izquierdo a los 2,3 minutos, bien, pero miren el riñón derecho a los 10 minutos, ¿ya? A veces suceden esas cosas. El tiempo medio de eliminación acá no se logró determinar y acá 2,7. El porcentaje a los 20 minutos. ¿Cómo se llama? La función en relación a cuando yo hago los ROI. Este paciente tuvo el 45,7 y este 54,3. Está dentro de los rangos normales. Ya, este es todo el display con las imágenes de las curvas, ¿no es cierto? Y acá también de riñón izquierdo, riñón derecho, y acá ambas imágenes. Acá la curva por separado de cada uno, lo que me está mostrando acá en línea blanca es el background, esto. Y acá ambas curvas, ¿no es cierto?, para poder compararlas. Ya, igual acá hay un estudio, ¿no es cierto? Este es de una guagua, se nota inmediatamente. Y miren acá, ¿qué pasa con la guagua? Acá tengo los riñones, la vejiga y acá es el pañal. Se fijan que ellos por lo general, dentro de del estudio propiamente tal, generan la fase post-micción. Estos son ejemplos de renogramas solamente que les puse. Ya. No es tan difícil, o sea, eso es lo básico que yo quiero que entiendan, que comprendan la curva, ¿ya? Eso es lo que yo les voy a exigir a ustedes ahora, es lo básico. Ya después uno va profundizando más el ir entendiendo más allá del examen, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan esto, lo básico de este examen. Dijimos que habían pacientes, ¿alguna duda para que terminemos con lo que es de captopril? No, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Pero les queda claro, lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Profe,
muchas veces dijimos que hay pacientes que son hipertensos y que el origen de esa hipertensión es por algo, ¿no es cierto? Principalmente por una estenosis de la arteria renal. Se produce una estenosis en la arteria renal y eso es lo que causa, ¿no es cierto?, este problema de hipertensión. Por eso ahí se dice que es una hipertensión con origen renovascular, ¿ya? Entonces, cuando si hay sospecha de que ese paciente tiene una hipertensión de origen renovascular, y eso ¿por qué se produce? Por una estenosis, una disminución, ¿no es cierto?, del calibre de la arteria renal en una zona viene normal y se produce un angostamiento, ahí se produce una estenosis, esas son las estenosis. Entonces, al realizar este estudio de renograma con estímulo de captopril, voy a poder determinar, ¿no es cierto?, si ese paciente, su hipertensión realmente es de origen renovascular y eso tiene una cura. ¿Por qué? Porque ese paciente va a ser candidato a una angiografía para, que es un procedimiento muy poco invasivo, ¿no es cierto?, para remediar esta situación. ¿Qué sucede en circunstancias normales? La filtración glomerular es proporcional a la diferencia de presión. ¿Recuerdan que yo les dije entre la presión de la arteria aferente y de la eferente? Acá acuérdense que para la filtración glomerular no hay gasto de energía. No se produce un gasto de energía. ¿Por qué? Porque es por una diferencia de presión que se produce entre ambas arterias, por esa y por los latidos del corazón, el bombeo del corazón. Llega a la sangre, se produce la filtración, una se va, ¿no es cierto?, para como parte del filtrado, si yo usara el DTPA, y lo otro sigue hacia la eferente, hacia la arteriola eferente. Ya dependiendo si voy a utilizar DTPA, perdón, o MAC3. Entonces, cuando hay una estenosis de la arteria renal, acá se activa el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué sucede con esto? Cuando hay pacientes con esta situación de una estenosis, ¿no es cierto?, a nivel de la arteria renal, se activa este mecanismo, el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ahí en un paciente, si no se activara este mecanismo, lo que se produce es una baja en la presión de filtración glomerular, ¿ya? Y esto el paciente lo tiene que compensar. Y ahí el corazón empieza a bombear más. Por eso se produce esta hipertensión, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este mecanismo? Este mecanismo que se activa cuando va a estimular, ¿no es cierto?, el sistema renina-angiotensina, que va a producir una mayor constricción de la arteriola eferente y ahí voy a restaurar esta presión o esta baja de presión a nivel de filtración glomerular. Pero esto, ¿cuándo se activa este mecanismo para compensar? ¿No es cierto? Cuando hay este problema, cuando se produce una baja de presión. Entonces, lo que el paciente sigue trabajando con su riñón relativamente normal por la activación de este mecanismo. Ya, pero eso a la vez me produce un aumento en la presión del paciente, porque tiene que trabajar más, tiene que estimular, porque hay una disminución de la presión, entonces se estimula este mecanismo y lo que va a producir en el paciente, ¿no es cierto?, va a ser este aumento de presión y a la larga una hipertensión. Entonces, ¿qué pasa con el captopril? ¿Por qué se le da al paciente el captopril? Porque el captopril lo que hace va a inhibir que actúe este mecanismo, el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? O también se denomina sistema renina-angiotensina. Lo va a inhibir. Por tanto, ¿qué yo espero ver en el paciente si no se activa este mecanismo? ¿Cómo va a estar su presión? ¿Aumentar? ¿Por qué aumentada? ¿Va a bajar la presión? Disminuida. Sí, pues, si hay una estenosis, esta estenosis, si no se activara este mecanismo, el proceso, ¿no es cierto?, de llegada, de la filtración, todo eso se ve disminuido. ¿Por qué? Porque no se está produciendo esta diferencia de presión para que se produzca una filtración normal. ¿Por qué después se produce normal? Porque al producirse esto, nuestro organismo es muy sabio, la naturaleza es muy inteligente, activa este mecanismo y regula esta diferencia, esta baja de presión a nivel del riñón. Pero a la vez
porque tiene que aumentar la presión, le aumenta la presión al paciente. Por eso son pacientes hipertensos. ¿Pero por qué se produce esa hipertensión? Por este problema renovascular que tiene, que como está bajo, producto de la estenosis, la presión acá a nivel de la arteria renal, para producir la filtración, está baja, tenemos que aumentarla. ¿A través qué hace? Estimula, ¿no es cierto?, se activa este mecanismo y este mecanismo lo que va a hacer va a aumentar la presión acá, pero a la vez va a aumentar la presión del paciente, por eso es un paciente hipertenso. ¿Se entiende ahí? A la persona que me dijo que Sí, la pero aumentaba, ya. Pero si Sí, profe. vengo Gracias. yo, le administro el captopril al paciente, ¿qué le va a producir? No se va a activar este mecanismo y lo que va a producir es que haya una disminución tanto de la presión del paciente, o sea, el paciente ahí quizás normalmente va a tener una presión normal, pero esto va a estar deficiente. ¿Ya? Entonces, primero entender eso. Si yo administro captopril, el captopril lo que hace es inhibe. Ahora, si el paciente le administré el captopril y este estudio con captopril y el estudio normal sin captopril, no hay variación, ¿podríamos determinar que el problema de hipertensión del paciente es de origen renovascular? Sí. ¿Podría determinarlo? Entiendan, escúchenme. Cuando hay una disminución, cuando hay una estenosis en las arterias renales, lo que se produce aquí es que hay una baja en la presión de filtración glomerular, lo que va a hacer que mi riñón esté funcionando mal. Pero la naturaleza, nuestro organismo, sabiamente, cuando sucede esto, lo que hace es que se activa un mecanismo que tenemos, que es el sistema renina-angiotensina o mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, para que se aumente y se normalice este flujo acá. Pero como hay que aumentar, porque esto estaba disminuido, hay que aumentarlo, producto de la estenosis estaba disminuido, hay que aumentarlo, además aumento la presión en el paciente. Y ahí tengo un paciente hipertenso, producto de este problema renal. Por eso se dice que en ese paciente hay una hipertensión de origen renovascular. ¿El captopril qué hace? El captopril inhibe este mecanismo, o sea, este paciente que tiene disminuida esta presión, si yo le administro captopril, no se activa el mecanismo de renina-angiotensina, por tanto esto no llega a lo normal, sigue disminuido. Eso es lo que hace el captopril. Ahora, si el origen de hipertensión del paciente no es esto, ¿se va a alterar la función renal al administrar el captopril o no se va a alterar? No habría alteración ya que no No, está asociado al no mecanismo. está asociado a eso, o sea, el problema de hipertensión del paciente no está asociado a esto. Por tanto, este examen con captopril o sin captopril sería igual. La imagen con estímulo de captopril y la imagen sin estímulo de captopril. Que ahí se determina, en la imagen sin estímulo de captopril se le denomina un renograma basal. Y el otro es el renograma con estímulo de captopril. No habría variación y el paciente seguiría hipertenso, porque no es de origen renovascular. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya les puse esto, pues se lo expliqué en el dibujo. El captopril va a inhibir la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, por tanto, que en el fondo este es el mecanismo renina-angiotensina, inhibe este mecanismo sobre las arteriolas. Al inhibirla en un paciente con hipertensión, pero de origen renovascular, también va a caer la presión, ¿no es cierto?, en el filtrado glomerular. Por ende, cuando hay pacientes con hipertensión de origen renovascular, el estudio basal es un estudio normal y el estudio con captopril o enalapril lo que me va a mostrar es una caída de la filtración glomerular. Uno lo observa, ¿ya? Si el paciente no es de origen renovascular, su hipertensión, ambos estudios van a salir normales, ¿ya?
Eso, véanlo bien. Cuesta un poquito de repente entenderlo, pero hay que saber qué es lo que hace el captopril. El captopril inhibe este mecanismo. ¿Cuándo se activa este mecanismo? Este mecanismo se activa cuando hay estenosis a nivel de la arteria renal. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando hay esa estenosis hay una disminución de la filtración glomerular, de la presión de filtración. Porque acuérdense que la filtración glomerular se produce por esta diferencia de presiones que hay. Es un mecanismo, este proceso de filtración es sin gasto de energía, o sea, solamente por la presión que genera el bombeo del corazón y estas diferencias de presión entre las ambas arteriolas, la aferente y la eferente. Por tanto, eso es lo importante. Analícenlo bien para que lo estudien y dudas las resolvemos la próxima semana. ¿A alguien todavía no le quedó claro? Porque lo podemos volver a explicar. Sin la pizarra a veces es como complicado explicar esto. ¿A todos les quedó claro o a alguien no? Y si a alguien no, dígame no y lo volvemos a explicar, yo no tengo ningún problema. ¿No? ¿Nadie? Profe, Dígame. una consulta. Si tuviese que evaluar en una curva, la misma curva que vimos hace un rato, la diferencia entre un renograma basal y un Ahí, renograma captoprilo, ya, sí, lo tengo debería haber. acá. Ahí hay variación, pues. Si es que la hipertensión es producto o es de origen renovascular, claramente, porque hay una disminución en la filtración, hay una caída. Uy, es una curva muy distinta. Ya se las voy a mostrar un poquito más adelante. Gracias, profe. Acá, ¿qué es lo que hago? Hago un estudio basal, normal, y después le hago a un paciente un estudio con estímulo de captopril. El captopril se administra vía oral, es una pastilla de 50 miligramos. Y comienzo la adquisición 1 hora después de haber dado el captopril. O sea, hago el estudio porque tengo al paciente 1 hora antes de que yo vaya a realizar el estudio en una camilla, le doy el captopril y lo tengo 1 hora. Durante esa hora se va revisando la presión, se le va tomando la presión al paciente y se va notando cómo es la presión, ¿ya? Y luego de 1 hora, con ese registro de presiones que uno se los presenta al médico nuclear, hago otro estudio renograma, igual como un estudio normal. Administro la dosis, bajo cámara y tomo el estudio. ¿Ya? Acá, ¿qué pasa? Acá está lo que tú me estás preguntando. Acá tengo un estudio sin captopril, o sea, el estudio basal, que acá se ve normal, porque recuerden que el organismo compensa esta falta, este problema de estenosis con la activación de este mecanismo angiotensina, ¿no es cierto? Renina-angiotensina, lo compensa. Entonces, en un estudio basal o en un estudio sin ningún tipo de estímulo, en el paciente va a tener un renograma normal, porque está compensado este problema de la estenosis. Está compensado con que al activar, ¿no es cierto?, este mecanismo de renina-angiotensina, ¿ya? Y te sale normal. Pero si yo con el captopril inhibo este mecanismo, ahí al paciente se le va a producir una disminución, ¿no es cierto? Se produce esta relajación de las arteriolas y por ende va a disminuir la presión de la filtración glomerular y por ende va a haber una disminución en la excreción del radiofármaco. Y acá, si es en ambos riñones, voy a observar esta curva en ambos riñones. Si es solamente el problema de un riñón, como en este caso, que es el riñón izquierdo, el riñón derecho sigue funcionando normal porque no tiene ningún problema de estenosis, pero el izquierdo sí. Capta el radiofármaco, pero ahí no hay excreción porque no hay fuerza, ¿no es cierto? La presión está disminuida y por tanto no se está produciendo una correcta filtración y ahí va quedando el radiofármaco en el riñón en el tiempo. Y acá, con la imagen del precaptopril o estudio basal y el estudio postcaptopril o estudio con estímulo de captopril, noto la diferencia y acá yo puedo asegurar, ¿no es cierto?, que el problema de hipertensión que tiene este paciente es de origen renovascular. ¿Sí? ¿Te quedó ahí? ¿Lo entendiste bien? ¿Que me preguntaste por las curvas, hijo? Sí, profe,
mucho más claro ahora. Sí, pues Gracias. con la imagen. Sí, por eso es que vamos de a poquitito. ¿Se fijan? Eso es lo que pasa. Acá el paciente igual es un paciente que es hipertenso de origen renovascular, pero ¿qué es lo que está pasando? Que nuestra natural, nuestro organismo, ¿no es cierto? Como está este problema, activa el mecanismo renina-angiotensina y el riñón sigue funcionando normal. Claramente va a llegar en algún momento, si es que no se toman las medidas, que esto ya supera, ¿no es cierto? Y ahí ya se producen problemas o daños mayores, pero mientras esté este mecanismo activo y bien, está compensado en el paciente. Pero si no estuviera activo este mecanismo, esto pasa en el paciente. Y esa inhibición de ese mecanismo para verificar que el paciente hipertenso es de origen renovascular, su hipertensión, tenemos que inhibir este mecanismo y eso lo hacemos a través del captopril, que inhibe, ¿no es cierto?, la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la que finalmente activa este mecanismo de renina-angiotensina que va a hacer compensar este problema, que es lo que está sucediendo acá. Por eso el estudio basal es normal en el paciente. Pero si yo le pongo el estímulo captopril, sucede esto otro. ¿Ya? Entonces acá tenemos un estudio precaptopril, que lo vemos que está normal, ambos riñones vemos un funcionamiento normal, ¿no es cierto? Una curva normal. Y acá ya con un renograma postcaptopril, vemos, ¿no es cierto? Acá el problema del riñón. El riñón izquierdo, ¿no es cierto? Vemos que capta, perdón, aquí, que capta, está por posterior, así que izquierdo y derecho. Capta, ¿no es cierto? Pero hay una baja en la presión de filtración glomerular y por ende veo que no veo excreción, ¿ya? Y si lo comparo con la imagen, estoy corroborando lo mismo. O sea, este paciente es hipertenso con origen renovascular, que específicamente del riñón izquierdo. El riñón derecho está normal. Eso sería en cuanto a los renogramas. Duda, consulta. Este otro estudio es muy cortito, así que lo vamos a poder visualizar, lo vamos a poder pasar. Son como 2 o 3 diapositivas y es bastante simple. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber la próxima clase. Recuerden que este viernes tenemos la prueba, la segunda evaluación. Dijimos que la mayoría de las infecciones urinarias en el paciente eran de origen o producida por un reflujo vesicoureteral. O sea, ¿a qué me refiero un reflujo vesicoureteral? La orina de la vejiga se revuelve por los uréteres y me produce la infección, que esta infección puede ser baja, y ahí hablamos de la cistitis, o altas y llegar hacia, este reflujo llega hacia los riñones y ahí contamina y produce una infección urinaria alta, que son las que finalmente van a producir el daño a nivel del riñón. Como el reflujo vesicoureteral es una de las principales causas de estas infecciones, les aviso que la profe, los que tengan clase con Camila, Camila, no sé si ya les avisó que no va a hacer el laboratorio, me escribió hace poquitos minutos, porque amaneció muy enferma y los va a distribuir mañana. No sé si ya les había avisado en este ratito. ¿Sí, profe? Ya. Ya lo aviso. Sí, Sí, profe, ya aviso. porque me escribió hace pocos minutos. Entonces yo tengo que evaluar si existe o no en el niño reflujo vesicoureteral, y este se hace por el examen de la cistografía isotópica directa. En radiología también existe la uretrocistografía, ¿no es cierto? Es un estudio. Y este estudio compite con la uretrocistografía y unos tienen cosas a favor y los otros en contra. Pero hay pacientes que prefieren hacer la cistografía isotópica y otros hacer directamente la uretrocistografía. A pesar de que en esta el paciente se irradia muy poco y en la otra mucho más irradiación recibe el niño. Bueno, este estudio es un procedimiento invasivo. Yo creo que es uno de los pocos procedimientos invasivos que realizamos en medicina nuclear. ¿Por qué? Porque debemos introducir una sonda al paciente por la uretra, ¿ya? Muchas veces los reflujos son causados por una falla en las válvulas uretero-vesical. Entonces, lo normal es que la vejiga se llene, pero no haya de vuelta, ¿no es cierto?, ni paso desde la vejiga hacia los uréteres. Ya no debería haber paso. Acá realmente la única preparación que requerimos del paciente es que tenga un urocultivo,
que hay sedimento de orina que esté normal. Y no puede haberse realizado este estudio con 3, 4, 5 días antes. Justo que se lo entreguen el día anterior y llevar. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga, en ese momento esté cursando una infección urinaria, si yo además hago este procedimiento, voy a empujar, ¿no es cierto?, la bacteria que vaya hacia arriba, como uno le dice, hacia los riñones. ¿Ya? Entonces lo ideal es que este paciente es una preparación y es muy importante traiga un urocultivo negativo. Yo no puedo realizar el estudio. Es más, muchas veces viene el paciente con el urocultivo negativo y uno cuando lo acomoda, lo va a acostar al niño, siente ese olor como un olor especial que tienen los pacientes por la infección urinaria. Ya un olor fuerte, y después uno ya se acostumbra y ya lo detecta. Entonces uno le dice a la mamá, viene con el urocultivo negativo, pero tú al acostar le dices, no ha tenido fiebre, si sabes que en la mañana yo lo sentí un poquito calientito, pero como puede ser que una infección que se generó después del urocultivo, por tanto uno no, otro urocultivo, ¿ya? Y uno ahí ya depende de uno esa parte. Entonces lo que hacemos acá es instalar una sonda. Por lo general, en los niños utilizamos una sonda de alimentación porque son mucho más delgaditos. Este estudio, si bien se hace, yo se lo he hecho a adultos y adolescentes, pero principalmente uno se lo hace en los niños, ¿ya? Entonces viene la mamita o el papá con el niño, uno le dice que se tiene que sacar la ropita de la cintura hacia abajo. Previamente le expliqué que vamos a introducir una sonda, eso hay que explicarlo porque si tú no dices nada al papá y lo acuestas y le instalas una sonda es muy fuerte, el niño es doloroso, por tanto es importante siempre informar antes este tipo de procedimientos, sobre todo cuando estamos en presencia de procedimientos invasivos, ¿ya? Entonces le informamos el procedimiento y se le explica que se le va a instalar una sonda, ahí, que a esta sonda se va a conectar un suero y se va a hacer, ¿no es cierto?, que entre el suerito, ¿no es cierto?, a este suero en algún paso acá, vamos a tener una llave de 3 pasos y vamos a introducir el radiofármaco y se va a llenar la vejiga con suero y radiofármaco. Por eso la vejiga nos va a quedar radioactiva. Vamos a observar la vejiga en la imagen. Por lo general, este procedimiento de la sonda, bueno, yo acá en Arica, como antes no había médico nuclear, muchos años no hubo médico nuclear, lo hacía yo. Después ya con la llegada del médico nuclear, y bueno, yo me preparé, hice curso y me prepararon para todos estos procedimientos de medicina nuclear que hacía el médico nuclear. Pero en Arica por muchos años no hubo médico nuclear y todo se informaba por telemedicina. Yo realizaba los exámenes y los mandaba por telemedicina y los médicos en Santiago lo informaban. Pero lo normal es que en un servicio haya un médico nuclear. Entonces el médico nuclear es el que por lo general hace este procedimiento. Yo tuve la suerte, yo digo, es suerte en el fondo, porque yo tuve que hacer muchos procedimientos como dar dosis de yodo y todo eso durante muchos años, porque los médicos nucleares estaban en Santiago, yo había trabajado con este staff de médicos nucleares, entonces yo ya sabía cómo les gustaban los exámenes a cada uno, qué sé yo. Entonces acá estamos viendo, está la guagua, ¿no es cierto? Acá es un niñito acá, le pusimos la sonda por la uretra, es doloroso, pero acá se le pone un poquito de lidocaína en la entrada del meato para poder introducir la sonda y vaselina en la punta de la sonda para que pase más. Acá si se fijan a los niños se les afirma, porque ellos tienden a hacer como rechazo hacia atrás con los pies, lo apoyan y rechazan hacia atrás. Entonces uno le tiene que afirmar bien el TEN o uno, si está el médico nuclear haciendo esto, uno afirma bien al paciente a los lados y el médico nuclear introduce la sonda. Todo esto es una zona ya aséptica, estos son guantes asépticos, ¿no es cierto?, que se prepara toda esta zona, este campo. Y tenemos todo el material que debemos preparar, ¿no es cierto?, para poder realizar junto al médico nuclear este procedimiento. Acá lo que se hace es, va a la sonda, acá hay una extensión de suero y se pone una llave de 3 pasos. Entonces, una vez que ya empieza a destilar el suero, yo por la llave de 3 pasos introduzco el radiofármaco, ¿ya? Y preparo 2 dosis de 1 milicurí cada una. Es poquita la radiación, ¿se fijan? Pero con esa radiación es suficiente para visualizar la vejiga. Entonces primero se administra una dosis, se hace el examen
Luego que el paciente orina, ya les voy a explicar todo eso, se administra la segunda dosis. Por lo general se hace con 2 bolos. Y acá es un estudio dinámico. Entonces, ¿qué hace? Bueno, el paciente en posición supina y por debajo de acá, todo esto está protegido, se introduce, pone el detector y estos son esos pañales como sabanillas absorbentes grandes, porque el niño va a orinar, durante el procedimiento va a orinar. Entonces esto tiene que quedar protegido para no contaminar ni el equipo, ni la mesa, ni abajo que está el detector. Y es un estudio dinámico, que acá le pongo, no sé, 3.000 frames, 10.000 frames, porque yo no sé cuánto rato el niño va a estar ahí sin orinar. Pongo, por ejemplo, 10.000 frames de 5 segundos cada uno, o de 3 segundos cada uno, dependiendo de cómo sea el protocolo que está en ese servicio, con una matriz de 64 por 64. Bueno, acá es lo que le decía, que todo es para proteger, ¿no es cierto? Tiene que ser tejido. Ven, acá está el detector, acá la camilla se lleva hasta acá al fondo y se protege. Entonces yo voy a hacer 2 fases de adquisición, o 2 yenes, voy a producir 2 yenes de vejiga, con imágenes dinámicas de 5 segundos, pero cada imagen, o sea, pongo 10.000 frames de 5 segundos cada frame, una cosa así. En total uno después corta nomás el examen. Entonces acá tengo un yene, por ejemplo, y acá 2 yenes, ya. Administré la dosis al paciente y ubico la vejiga, esto es la sonda que se visualiza, y ubico la vejiga en la parte baja del detector. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si hay actividad hacia arriba, de la vejiga hacia los uréteres. Entonces, llené ya, tengo a mi paciente acostado y ubico el detector en la zona baja, o sea, la vejiga en la zona baja del campo de visión. Y comienzo la adquisición, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, hasta que al paciente en un momento, cuando ya está la vejiga muy llena, le va a dar ganas de orinar y uno le dice que orine. Pero miren qué pasó con este niño. Llene, llene, y acá, miren, lo que observo, lo que observo. Acá hubo paso de la vejiga hacia los uréteres. Entonces, acá se produjo el primer llene, el paciente orinó. Sigo adquiriendo, no para la adquisición, acá se sigue adquiriendo. Lo que pasa es que esta imagen es de donde ya orinó y todo eso uno las elimina. Sigo adquiriendo porque puse 20.000 frames, no sé. Sigo adquiriendo y inyecto otro bolo, bajo un poquito. Esto que quedó acá es por lo que orinó el paciente acá, en este primer llene. Y vuelvo a llenar, o vuelvo cuando va el paciente a orinar, cuando ya te dice, voy a hacer pipí el niño, o la guagua solamente uno ve que ya está orinando, cierra el paso de la bajada de suero, ¿ya? Para que el niño orine y va a orinar con la sonda puesta, orina con la sonda puesta, pero sale por los costados de la sonda y moja la sabanilla que se le puso. Corro un poquito la sabanilla y mi otro bolo o mi otra jeringa que tengo con un milicurí, se la administro ahí en la llave de 3 pasos al paciente, abro el suero, administro y voy a producir un segundo llene. Miren, acá estoy haciendo un segundo llene de vejiga, ahí. Vejiga, vejiga, llene. Y mire, y vuelve a aparecer episodios de reflujo. ¿Ya? Entonces, este paciente acá lo que estoy visualizando es un reflujo unilateral, solamente de uno de los uréteres, tanto en el primer yene como en el segundo yene. Ya esto es como como les expliqué yo lo del yene, eso para que ustedes después lo puedan estudiar. Siempre el suero debe estar a una altura. Ya no puede estar al mismo nivel del paciente, así que con un portasuero se instala el suero. Y lo otro es que el suero, antes de yo ponerlo, administrarlo, lo pongo un ratito a baño María para que no esté tan frío en el paciente, ya, y con unos 37 grados. ¿Ven? Acá instalo el suero a más alto que donde va a ir la instalación del paciente con la sonda, ya unos 50 centímetros de altura, desde donde está el paciente con la sonda. Y lo que hago yo acá es una valoración visual en el procesamiento, saco mi display de imágenes y valoro. ¿Ya? Si quiero puedo hacer curvas aquí en estas zonas de los uréteres para ver si hay actividades. Y acá esta es mi sonda, tengo mi yene, acá ya la sonda ya se limpió con toda la entrada del suero y acá observo, miren, unos pics. Pero miren acá, es
doble, o sea, acá es un reflujo vesicoureteral bilateral. Mire, pues llega hasta los riñones. ¿Ya? Y esa es la causa, ¿no es cierto?, más probable de que este paciente esté haciendo infecciones urinarias. Puede ser unilateral, bilateral, y si el paciente no tiene reflujo, durante todo el examen yo debería observar esto nomás, solo la vejiga. Si el paciente durante todo el display de imágenes veo esto así nomás, este tipo de imagen, es porque es negativo para reflujo. Este estudio, si bien no me determina el grado, no me dice es grado 1, grado 2, grado 3, porque ustedes saben que los reflujos vesicoureterales tienen grados, dependiendo si llega hasta si llega hasta el riñón, si llega solamente hasta la mitad de la uretra, si es tortuoso o no es tortuoso, se clasifica en grados. Acá con este estudio no puedo determinar el grado, pero sí puedo determinar si es leve, moderado o, ¿no es cierto?, si ya es más allá que el moderado, no me determina el grado. Entonces, muchos médicos prefieren hacer este primero para determinar si hay o no hay reflujo. Pero la irradiación del paciente es muy poca. Pero hay otros que dicen, no, al tiro hago la uretro, porque con la uretro, con la que es radiológica, con la uretro, cistografía, yo ahí sí determino el grado. Entonces hay médicos que dicen, no, pues ¿para qué voy a irradiar tanto al paciente? Primero quiero saber si tiene o no tiene, pero otros son del pensamiento, no, al tiro veo si tiene o no tiene y el grado. Pero ¿cuánto paciente que en realidad no tiene, para qué lo vas a someter? Y ahí está la disputa entre los pediatras urólogos, ¿no es cierto? De cuál es mejor, cuál no, etcétera. Ya, chicos, ¿dudas, consultas de este último estudio que vimos? No, perfecto. Todo bien, gracias. ¿Sí? ¿Estaríamos claros?